Bien, chicos, entonces aquí hay que recordar las propiedades, ¿no? Que es importante, ¿no? Les pregunto, ¿cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto sale ese ángulo? Entonces tenemos un triángulo rectángulo. La suma de estos dos tiene que ser o no 90. Sí. 42 más este ángulo tiene que ser 90. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo? Valdría 48. ¿Por qué? Porque 48 más 42 me sale 90. Entonces, es un triángulo rectángulo, obviamente, ¿no? Ahora, opuestos cuando yo tengo, si este ángulo mide 20, ¿cuánto mide este ángulo? También mide 20, ¿por qué? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, como son opuestos por el vértice, si este ángulo mide 48, ¿cuánto mide este ángulo? Ese ángulo mide también 48 grados. Ya está. Ahora, por propiedad tú sabes que si yo tengo una tangente y tengo una secante desde ese punto de tangencia, el ángulo que se forma viene a ser la mitad del arco. Si el arco mide 2 alfa, ¿cuánto mide el ángulo? La mitad, o sea, sería alfa. Aquí tengo lo mismo, mira, ve, si el ángulo es alfa, el arco es el doble. Si el ángulo es 48, entonces ¿cuánto tiene que ser el arco? Hemos dicho que el arco es el doble del ángulo, o sea, el arco va a ser el doble de 48. Por lo tanto, diré que el arco CD va a ser el doble de ¿quién? El doble del ángulo, o sea, el doble de 48. Entonces, el arco CD sería igual 2 por 48, sería 96 grados. Mi respuesta. Entonces, aquí lo único que teníamos que recordar, ¿qué cosa? La propiedad, ¿no? Que el ángulo formado por una tangente y una secante, ahí está la tangente, porque C es punto de tangencia, ¿no? Y tenemos la secante, entonces, ahí está la secante. Decimos que el arco que se forma es el doble del ángulo. El ángulo vale 48, él será el doble, ¿no? Y por eso a mí me pide CD sería 96 grados. Bien. La pregunta número 7. Entonces, la pregunta número 7 me está pidiendo calcular la medida del arco AED. Me está pidiendo calcular la medida del arco AED. Entonces, es ese arco, ¿no? AED. Ese arco de verde me está pidiendo calcular. Entonces, me dice que A es punto de tangencia. Me pide calcular. Ahora, yo te pregunto, ¿el triángulo ABC es o no un triángulo isósceles? Sí, ¿por qué? Porque tiene dos lados iguales. O sea, profesor, este ángulo y este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Iguales, pues, ¿no? Entonces, voy a llamarlo a este ángulo alfa y a este ángulo alfa. Ahora, te digo, si él es alfa, por la misma propiedad anterior, ¿no? Esto vuelvo a explicar, punto de tangencia, ahí está una secante. Si el ángulo es alfa, ¿cuánto vale este arco? El doble, dijimos, él vale 2 alfa. Entonces, si este ángulo es alfa, ¿cuánto vale este arco? El arco de verde o el arco AED sería 2 alfa. Ya está. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es calcular el valor de alfa, ¿no? Entonces, en el triángulo ABC, ¿cuánto tiene que ser la suma de los ángulos internos? 180, ¿no? Por propiedad de triángulos. Entonces digo, alfa más alfa sería 2 alfa más 40. Eso tiene que sumar, ¿cuánto? 180. De aquí digo que 2 alfa va a ser igual a ¿qué? Esto está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ¿no? 40 pasa a restar, sería 180 menos 40 sería 140. Ahí lo voy a dejar. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque me está pidiendo la medida del arco AED. ¿Y AED cuánto vale? 2 alfa. Entonces digo, por lo tanto,
el arco AED, ¿no? El arco es igual a 2 alfa. Entonces, el arco AED vale, ¿cuánto me saldría entonces? 2 alfa vale 140 grados. Eso vendría a ser mi respuesta, muchachos. Entonces, en estas dos preguntas hemos visto una propiedad, ¿no? Que es el ángulo formado por una tangente y una secante. Entonces, la respuesta sería 140, chicos.